Ok. Ahora, sí. Sí. ¿Estamos bien? Sí. ¿Podemos Testing. comenzar? Ok. Oramos. Amoroso Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu gracia. Te agradecemos porque tú nos has lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero, porque nos has llamado a ser tus siervos allí en el lugar para decir las palabras de Cristo y para hacer lo que Cristo nos ha mandado a hacer. Gracias, Señor, por este privilegio y a la vez por esta carga que has colocado en nosotros. Bendícenos a cada uno, bendice también a los estudiantes que están por Zoom y permite que solamente podamos reflexionar en este tema que es importante para la vida de la Iglesia. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien. Aunque parezca increíble, el primer himnario que se registra en la historia de la Iglesia es este himnario. El himnario de Wittenberg de 1524. El himnario es un invento luterano, aunque parezca mentira. Habían colecciones de música, pero no músicas que se usaban en el culto, o si se usaban, eran para los cantores y no para la gente. Entonces, este primer himnario, el himnario luterano, que es este aquí, tuvo 8 himnos, nada más. 1524. El 4 lo tiene como 4 y. Era un folleto. 24 o 14. 24. Bueno, ahí es porque tiene X doble. Está tachado, entonces es 24. Y esta colección estaba basada en los salmos. Entonces tenía el Salmo 12, el 14, y uno de los himnos que conocemos del Lutero está allí, que es el himno del Salmo 130. Recordarán, no sé cómo es en portugués, pero es con calma mi alma al santo Dios, lo desvelo profundo. ¿Conocen? ¿Sí? Ese estaba allí. Se cree 130, desde lo profundo, la profundeza, clamo a ti, oh Dios. Hay 2 salmos en nuestro primer himnario. ¿Sí? Ahora, este dato no es menor, que el primer himnario sea luterano. Después se hicieron varias ediciones, pero esto responde a algunos principios. Y el primer principio es que los luteranos cantamos la fe, la doctrina, la vida sobre Cristo y su fe. Es una expresión de la fe, el canto. Después los himnarios fueron agregándose las liturgias, oraciones, pero básicamente el primer himnario, los primeros eran colecciones de himnos para que la gente cantase. Recordemos que en la Edad Media el canto estaba restringido solo para los profesionales, cantores profesionales. No para la iglesia. No para la iglesia simplemente oía. Una duda, el primer himnario, los 8 libros cánticos, ¿todos eran de Lutero?
No, solo 4. Solo 4. Solo 4. Y él contrató un músico, porque Lutero era músico, Pero no profesional. pero no profesional. Hoy en día hay desde hace, no sé, 10, 20 años, una revalorización de Lutero como músico. Y hay todo un estudio de gente especializada en esto, que yo no conozco mucho, pero sí las tonalidades, por qué Lutero usa los tonos que utiliza y las formas. No es como a mí me enseñaron en el seminario que Lutero agarró como si fueran los cánticos del estadio de fútbol y les colocó música. Sí. Eso es mentira, eso no es correcto. En la historia de que Lutero, yo nunca leí, pero oigo que Lutero, el piano, No, ¿cómo se- solo, él tocaba solo el mas o órgão piano era um instrumento del cabaré Sí, sí. e ele introduziu na igreja. ¿Esto es verdad? Porque No. muchas personas hablan cosas diferentes, yo no sé. No es verdad. Y solo para que sepan que cuando Lutero falleció, hay un libro que habla solo cantaban de los pastores, solo el 10% sabía cantar. Si los pastores no saben cantar, la gente imagínense cómo, ¿no? Había mucha ignorancia de la música, muchísimo. Entonces todo eso viene en concilios posteriores y el órgano en sí no era, se cantaba a capela, no había instrumentos. Había catedrales que sí tenían órganos, por supuesto, pero normalmente en el interior se cantaba a capela. Eso era lo normal. El primer himnario entonces tenía como 7 o 8 himnos. 8 himnos. 4 de Lutero, 2 de Justo Jonas y el otro, Tranquilo. yo les digo, espérenme, tengo aquí. El otro se llama Speratus. Speratus. ¿Y tiene estos originales o no? ¿Existe? Existe escaneado, ¿sí? ¿Sí? Hay una imagen donde está el Castillo Fuerte, pero Castillo Fuerte no fue parte de este primer himnario. Sí. Sí, no es parte de esto, eso vino después el Castillo Fuerte. Y pastor, la Iglesia Católica, el papado, todos, ¿no tienen también un himnario? Nada. Era solo cantores profesionales. Es mismo. Usted tiene que pensar que en esta época no había sillas, no había bancos. Sí. La gente se sentaba en el chao, en el piso. Y por eso en las catedrales muy grandes, en la parte de la Santa Cena, comulgaban y se iban a la casa, porque no podían esperar que todo el mundo comulgue. Bien, entonces, esos 8 himnos hablan de Cristo y de sus dones. Y es muy, muy interesante que solo 8 himnos, no más, y esto estamos hablando que era para todo un año. No era por mucho tiempo, o sea, no era que cada domingo iban, no había. Y cada uno de estos himnos correspondía al himno del día. El himno del día, como himno, es una invención también luterana, y es de Lutero. Lutero quería que cada evangelio, cada historia tuviera su propio himno, que se cante. Después los reformados hicieron otra cosa de eso, pero el himno del día estaba colocado antes del sermón, ¿sí? Y la confesión de fe antes también del sermón, para que figure y la gente pueda, mientras escuchaba la predicación, haber escuchado ya el himno.
el himno dice esto, ¿no? Bien, sabemos este principio, ya lo hemos visto, lex orandi, lex credendi. Lo que hacemos, decimos, cantamos es lo que creemos. Se trata de nuestra identidad en Cristo. Entonces, a veces, esto es como la comida chatarra y la buena comida, ¿no? Hay comida chatarra que en realidad puede ser muy bonita, pero no dice nada. Y a veces la música puede ser muy fea y decir mucho, pero a la vez a las personas no les dice nada, porque es muy complicado de cantar. Entonces, Lutero se encargó de que los himnos sean cantados. Y los himnos de Lutero para nosotros son bastante difíciles en la actualidad, para nuestra gente en Latinoamérica. Castillo Fuerte lo saben, pero lo saben por repetición. Sosténnos firmes, oh Señor, sosténnos firmes, oh Señor. Eso también lo saben por repetición. Pero más allá de ese y de otros más, no hay. Sepan que Lutero tradujo y compuso juntos, ¿sí? En total son 36 himnos de Lutero, atribuidos hoy y comprobados que son de él, porque había muchas atribuciones que no eran de él. Por ejemplo, tenemos el himno de Adviento, que él lo tradujo al alemán, Salvador del mundo, ven, pa, 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 pa. ¿Conocen? Pa, 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 pa. Ese en realidad es un himno primitivo que Lutero tradujo al alemán, ¿no? Entonces hay varias traducciones, hay letanías también. Propiamente las composiciones dan algo de 20 y poco, y el resto son traducciones. En alemán, nun komm den Heiland. Ese mismo es. Háblenle a ellos que saben alemán. Él. Ay, no quiso leer hoy cuando yo só sei mi sobrenome, mi nombre, Schifferdecker. No sé más nada en alemán. Bueno, yo aprendí Plattdeutsch, entonces se pronuncia muy distinto. ¿Ya? Las vocales se cambian, entonces. Bien, todavía estamos en la introducción, vamos a avanzar. Hablamos y cantamos a Dios con sus palabras, las que Él nos enseñó en el bautismo, ¿no? Cantamos la fe, cantamos de Cristo. A veces se nos reclama por qué no cantar de los problemas del mundo, ¿no? Sí, podemos cantar de los problemas del mundo siempre y cuando esté Cristo allí en el himno. Si no está Cristo, no tiene sentido cantar algo que no tenga que ver con Cristo. Y en el culto, el servicio divino, todo tiene que ver con Cristo. Y celebramos su vida allí en la liturgia. Y los himnos son parte de la realidad de la presencia de Dios. Esto es algo, lo vemos en Apocalipsis, lo vemos en Isaías. Donde está Dios presente hay himnos, hay cantos. Hay una diferencia histórica entre himnos, canciones, cánticos, salmos, pero no vamos a entrar allí en esa diferencia porque hablemos de himnos como de todo, pero ustedes pueden pensar en cantos, en cánticos, etc. Entonces, donde está Dios, allí hay canto. Esto lo vemos ya en Apocalipsis, o lo vemos cuando Jesús nació, cantaron los ángeles, gloria a Dios en las alturas. Lo vemos
con Isaías, con el Santo, Santo, Santo. La misma presencia de Dios, y también decimos que donde está la presencia de Dios hay ángeles también. Hay ángeles y hay cantos, hay canciones, siempre. Entonces, un culto no se basa en las canciones, pero un culto sin canciones no es culto, para decirlo así. Y a veces, cuando comenzamos una misión, la gente no sabe cantar nada, ¿no? Y tenemos que ir enseñando de a poco, y mayormente depende más bien del pastor o de la esposa o de alguien que pueda cantar algo, pero hay que enseñar el canto, y si uno no tiene la capacidad de la música, saber buscar eso, saber apoyarse en miembros que puedan hacerlo, porque los himnos, las canciones son parte de la realidad de la presencia de Dios, siempre. Bien, una tríada. Ustedes escucharon al presidente Harrison cuando habló de la historia del pastor Walter Rees, que estaba el presidente Winterle, que llovía y él dijo no puedo salir, y que bueno, que busque un guardayuga, le preguntó si tenía la Biblia, el catecismo, ¿no? Y el himnario. Hay un problema en español y ahora yo se los voy a comentar. Si no lo sabían, se van a enterar. Esto todavía es proyecto, esto sale este año. En esto estoy abocado ahora casi todo el tiempo, en el himnario. El himnario es, en el formato, es hijo del SBI. En sus liturgias no tanto, y en sus himnos hay muchos, pero también hay producción latina. ¿Sí? Hay más del 40% que son producciones propias de América Latina. Hay traducciones del portugués también, de varios himnos que ustedes conocen, o canciones también. Hay. Pero para hablar de la misión o de la vida cristiana necesitamos hablar de 3 libros fundamentales. Hablamos de proclamación, la palabra de Dios. Es autosuficiente absolutamente, es única, y solamente por el oído de la palabra es que viene la gente. ¿Sí? Pero hablamos de catequesis, y catequesis siempre el catecismo mayor, y hablamos de la liturgia. Y esto expresado en orden secuencial. ¿Sí? Siempre primero proclamación, luego catequesis, y luego liturgia. Esto a veces se intercambia y la gente viene al culto y después es catequizada, ¿no? Pero la gente no va a poder expresar su fe a menos que no conozca su fe. Entonces, esto tiene que ver con conversión, con instrucción, con bautismo. Catequesis tiene que ver con bautismo, y esto tiene que ver con vida de fe. Sea esto, o sea otros, o sea folletos, o sea lo que ustedes usen, ¿no? Bien. Hablamos de la Biblia como la fe que oye, lo que necesita oír. El catecismo, la fe que guarda en el corazón. Siempre los mandamientos se guardan. Es muy interesante que en las Escrituras hablan de guardar. O Jesús cuando dice en Mateo 28, cuando los envía al mundo, dice, enséñeles para que guarden. Entonces, el concepto de catequesis es guardar, es atesorar eso. Guardar que no salga, entre por un oído y salga por el otro, ¿no? Guardar es hablar de esa fe, es ser instruido en esa fe. Y la fe que confiesa con la boca. Entonces, resumimos en el himnario las oraciones, la liturgia, los himnos y todo lo que contenga
un himnario, lo resumimos allí, es importante. ¿Qué pasa cuando la gente no tiene en su casa el himnario, no tiene recursos? Hoy en día utilizamos mucho Data Show, proyector, pero eso nos trae un problema. Y el problema es que la gente no puede llevarse a su casa lo que vio. No puede volver en su casa a leer si no tiene algo escrito. No puede cantar en su casa si no sabe cuál es la canción, el himno. Entonces, hoy en día nos manejamos todos por el celular. Este himnario va a estar en una aplicación. Estábamos hablando con Sociedad Bíblica de Brasil. Nosotros estamos asociados. Sociedad Bíblica de Brasil está asociado a este proyecto. Y después les voy a comentar quiénes están asociados para que vean qué grande que es. Y nos refirieron a la editora Concordia de Brasil para hacer la aplicación. ¿Saben cuánto sale hacer una aplicación? ¿Cuánto cuesta? $5.000. Por himno. Básico. Y una completa sale $35.000. Entonces, por ejemplo, en esa completa ofrecen lo siguiente. Yo voy a la iglesia de Michael, cuando entro o estoy llegando a la iglesia, por la ubicación, me dice, ok, y aquí están los signos del día. Ya me da la liturgia y todo. Entonces yo veo en mi celular y ya tengo todo el servicio de lo que va a ser fantástico, ¿no? Bien. Estamos cambiando de una cultura escrita a una cultura virtual. Pero la cultura virtual nunca va a poder reemplazar el escrito. Nunca. Si no tenemos, nos pasa, hay apagón de internet, de luz, ok, nos quedamos. No podemos hacer nada. Entonces es algo que el mundo va para allá, pero todavía cuesta, estamos lejos realmente de eso. En la congregación que pastoreo, Licey, habíamos mandado los signos de la temporada de Cuaresma por WhatsApp. ¿Quiénes eran los únicos que cantaban de su celular? Los americanos. La gente, ¿no? Yo tengo en mi iglesia gente que todavía no sabe leer y escribir. ¿Ustedes pueden creer eso? En mi vicariato, las personas en la iglesia se quejaban de no tener los libros físicos. Todo era proyectado. Tiene dificultades, y todas las cosas tienen dificultades. El himno también, y yo tengo problemas en mi iglesia con los himnos, ahora con la música. Porque esto no se lee así. Esto se lee así. Se lee como músico. Sí. Que hoy en día la mayoría no comprende. No sabe lo que son división en sílabas. Sí. No sé cómo se dice en portugués, pero en español es sinalefa. La sinalefa es el arquito ese cuando se unen las vocales de dos palabras. Las vocales, ¿Ustedes hablan en música? Sí, ¿cómo se dice? Ligadura. Ligadura. Que es una cosa. Sí. Pero es la que va abajo, no lo que va en la música, en la nota. Eso se llama ligadura también. Sinalefa se llama. Decíamos de las notas, pero en la palabra solamente nosotros llamamos de separar en sílabas. En inglés no existen sinalefa, entonces no les puedo mostrar aquí. Sí.
Pero Pero es muy difícil para también, inclusive para nosotros aquí, que bueno, estamos viendo aquí en no español. están, pero perdón los que están allá lejos, pero tengo que mostrar. Por ejemplo, acá dice santo es. ¿Ven que está así? Unido. En español se le coloca un... Sim, em português também. También, ¿cómo se llama? É ligadura, né? Não, como é que é? Não, não Tem um tem- termo musical para isso. Aqueles. En español es sin la lengua. Bueno, pero vos se comprenden igual, como Sí. la gente no sabe cantar por métrica, por división de sílabas. Entonces, son desafíos que tenemos y que realmente son difíciles de poder, pero necesitamos sí o sí tener un libro físico, sí o sí. Tiene que ser nuestra base. Pastor, Sí. quando você habla de América Latina, em Uruguai, e eu tenho em minha casa esta Bíblia, Santa Bíblia. Ajá. Eu não sei qual a versão, no Ahora están usando todos RVC contemporánea. contemporâneo. O livro de Concórdia é o mesmo para Brasil, pero em português, e América do Sul, creio que é o mesmo. Pero en Brasil es mejor. En portugués es mejor. Yo uso en portugués porque el libro Concordia en español tiene errores. Ajá. Pero sigue. Sigue la pregunta. Perdón que te interrumpí. Sim. O himnário luterano, este que ustedes... Sí, todavía no está. Este es el en inglés. ok. ¿Tiene un himnario? No. Va a ser ¿El para- himnario es el mismo en Uruguay, Argentina, aquí en República Dominicana? ¿O son diferentes? Ahí vamos a llegar a esa pregunta. Ok, perdón. Porque ahora tenemos, vamos a llegar a eso. Este himnario, en muchas iglesias, culto cristiano, yo no sé cómo se dice en portugués, pero no le saquen la T. ¿Eh? Cantada al Señor, ¿sí? Ahí vamos a hablar de esos himnarios. Esos son los que ahora están, pero va a estar ese tercero. No entienden la piada. No importa, mejor. No comprendí. Mejor. Ahora sí. Bien. Ahora comprendí. Es bueno no comprender todo en español muchas veces. No. Yo tengo un cuñado que es brasilero y me dice, si cuñado fuera bueno, no empezaría con Q. Pero la letra qui, Claro. que en español, nuestra maestra muchas veces Q, pero en No, pero la portugués, Q es distinta a la G. perdón, La Q es distinta a la G. sí, esa letra, Esa Q. sí, pero en portugués, Y la G es así. sí, Esa. sí, mas en portugués, Q es otra cosa. Sí. Sí. Por eso. Voy a pagar para ninguém pensar que Por eso mi cuñado me dice que si fuera algo bueno, aunque es en español, no empezaría diciendo cuñado. Exacto. Eu digo isso para mi cuñado. También. Bien. Perdone Celso y Freddy, ¿eh? Porque ellos no están comprendiendo. Ahora, un himnario es más que un libro de la iglesia o algo institucional. También tiene que ser el libro de oración familiar. Tenemos muchos recursos en español, libros de oraciones, de devociones. Por ejemplo, aquí tenemos este que estoy encontrando aquí, 40 devocionales diarios. Hay mucho, pero que esté en un solo libro, como un himnario, solo lo puede hacer un himnario.
Y en la actualidad del himnario que estamos haciendo van a ser 20.000 copias ya hay pedidas. Ligadura. Ok. No, pero eso es en música. En música en español es ligadura también. Ah, sí. Pero no, las palabras, las letras. En portugués no tenemos. Yo creo que no tenemos. Un nombre. No, usamos, sí. Entonces no estamos Yo he comprendiendo. visto, les voy a Sí, mostrar. no tenemos sí, pero no recuerdo cómo se llama. Sí, ¿Cómo se va a decir? Hiato e ditongo. No, hiato es. Se anota também não faz darará, tu separa a palavra com coração, daí separa com risco, entendeu? Qual o nome daquele risco que separa? Que está abajo, no arriba. Yo lo voy a buscar, yo tengo el himnario luterano en portugués y está, aparece. Okay. Creo que Bien. sea ligadura também. También, ok. Lucas, não é o mesmo nome que usa na língua? E hifenização também de Pode separação. ser, ou isso, ou ligadura. Eu acho que um dos dois. Aquele ligadura nós usamos também. Sim, na ok, nossa. mas pode ser também na palavra. Puede ser, no hay problema. Puede ser que yo esté confundido Sim. y que no lo haya visto en portugués, sino lo he visto en francés, porque tengo acá el himnario en francés también. Pensé que iban a estar todos hoy los otros, entonces iba a hablar del himnario en francés, iba a hablar del himnario en inglés, pero solo vamos a hablar en español. El tema de que sea un libro de oración familiar. Esto es uno de los objetivos que tenemos con todas las iglesias. Que haya uno al menos por familia o uno por cada uno de la familia. Entonces, cuando hay confirmación, regalarles también. Aquí en América Latina se acostumbra a regalarle una Biblia, ¿sí? Pero regalarle un himnario a cada uno también, para que pueda hacer Pero sus... ¿cuál himnario? Ah, está nuevo. Bien. Ok, algunas cosas las vamos a seguir de largo. Hablamos de la Biblia, ya lo dijimos esto. Estos son fundamentos de LSD, de la tríada, himnario, catecismo, perdón, Biblia, catecismo, himnario. Ok, perdón, que adelante. Aquí está. Hay una, no sé si conocen el himnario de 1982 del Sínodo de Missouri, se llama The Lutheran Worship. En la introducción hace una definición exquisita y excelente, no, exquisita es distinto para ustedes, perdón. Excelente, exquisito es extraño, Sí. pero no. En español exquisito es algo muy fino, muy bueno. Sobre lo que es el culto. Y dice algo fantástico, y es una frase de las que más me gustan a mí: somos herederos de una tradición asombrosamente rica. Eso es verdad, ¿sí? Pero mire lo que hace cada generación. Cada generación recibe de los que le precedieron, y al hacer que la tradición del servicio divino sea suya, agrega lo mejor que puede en su diario servir como herencia viva y algo nuevo. O sea, recibimos, pero también cada generación le agrega lo propio. Es así. No usamos el mismo culto que tenía Lutero. Absolutamente en nuestros cultos, en nuestra liturgia no es la misma. Los hombres se sentaban por un lado, las mujeres por otro. Cuando yo era niño, todavía existía esta costumbre en la iglesia. Primero participaban los hombres de la Santa Cena y después las mujeres. En Brasil, 30 años atrás, era igual. muy común. Hoje em dia ainda tem algumas congregações que é assim. Mulher de um lado, homem É muito- do outro. Más en interior, ¿no? Bem interior.
También el lugar de los niños en el culto. Cuando yo era niño, para mi pastor, los niños no podían estar en el culto, afuera, en la escuela bíblica. Ay, ay, ay. Sabe que cuando yo era niño en el colo de mi mamá, hoy el pastor de la iglesia que yo soy pastor hoy estaba pregando y yo tenía mucho dolor de oído. Y llorabas. Sí, y él dice para mi mamá, salga con este niño. Y mi mamá salió y cambiamos de congregación. Y hoy soy pastor donde fui expulso. ¿Verdad? Sí, Wow. mi mamá dice que, somos alemães, somos teimosos. Volvemos para ser pastor onde fui expulso. Wow. Mas era muy común. Y Niños llorando. Y en Brasil, en la década del 80, en las construcciones, había una construcción aparte llamada llorería, que es el lugar donde están las madres con los bebés que solamente escuchan, ven, es como de vidrio. ¿Cómo Sí, digo? versario. ¿Eh? Versario. Versario. De berço. Versario. Ok. Bueno, pero hay muchas cosas que han ido cambiando y no son las mismas. La liturgia en sí sigue siendo básicamente la misma, pero hay cosas que van modificándose en el culto. En América Latina no tenemos órgano a tubo, excepto en la Ulbra y en el Porto Alegre. Montserrat, recordo. Y no hay más. Cristo não tem. Tem, pequeno. Bem pequeno. De tubo? Sim. Pequeno. Muy pequeno. Yo sé que hay tres en Brasil. Tres. Uno es Aubra, el otro es en Porto Alegre. Órganos grandes, muy grandes. Pero tienes órganos muy pequeños. Pequenos de tubos. De ese tamaño. Ajá. Y ahí sí tienes más, pero es pocas. Hay más de Sí, eso. pero no Pero mucho. pequeños. Sí, como. Y armonio, esos que tenían que Esse é mais. Sim, Ubra e concordo, não acredito, não sabia. todavía Sim, existen de todos, que mas tenían que é. pedalear. Isso é harmônio. Isso é harmônio. Armonio. Tá falando de outra coisa, Ah, tá. maior de tudo. Sim, sim, ok. Harmônio tienes, pero hoy ya no se usa Não más. se utiliza. Sí. Pero tienes o que hoy tienes mucho en Brasil, son órganos que puede hacer las cuatro voces con los pies también. También. Sí, eso tiene. Pero también no es en todas las congregaciones, solamente con las congregaciones que tienen. A maioria tem Con órgão pedales. como um teclado, como Sí, Claro. teclado. Bueno, é mais fácil. y realmente en la mayoría vamos a decir, de América Latina, es o teclado o guitarra, o juntos, ¿no? Sí, Como- sí, como banda hoy. Entonces, claro, o como batiñas, o como grupos. Sí. Y esa es la realidad que tenemos en América Latina. Entonces, por ejemplo, el himnario nuevo no es como el SV en inglés. En inglés tiene las cuatro voces. Ya no tenemos más cuatro voces. Vamos a tener la línea melódica y la armonía arriba para poder tocar. Porque no hay forma. E isto, El hinario nuevo, Nuevo hinário de Brasil é assim. no, en hinario nuevo en español, só terá la línea melódica y armonía. Ah, Te vale. lo voy a mostrar. isso é um problema para o futuro, porque Sí, aquí Hace- ya no tiene. tem 10 anos, 20 anos, muitas pessoas não saberão mais as quatro vozes. Es que ya, Sí, hoy ya no Sim, sabe. hoje não sabemos mais. ¿ves? Este, el que vamos a cantar hoy en Licey. Perdón, muchachos. Eu nos amo tanto. Ah, Sim. sim, sozinho. ¿Es así? Sim, daí Sí, qualquer, melodía y armonía. qualquer pessoa pode. Violón. Violón o teclado. Violón en español suena feo, pero Guitarra, claro. claro, es como el violador. Violador? Violão é violador? No, Pero puede ser. violador. Ah, Aquí no existe violón. sim.
Pero es la realidad que tenemos. ¿Sí? Ahora, ¿eso quita el canto? No, no quita el canto. Para nada quita el canto. Entonces, cada generación agrega cosas a lo suyo. Y yo disfruto mucho con un órgano a tubo, disfruto mucho también con música clásica, pero también disfruto mucho con simples instrumentos como un teclado y una guitarra o flauta traversa. Yo toco gaita, acordeón, se llama en español. Ahora la tengo rota, pero yo toco así. ¿Cómo la iglesia ve hay muchos cánticos, músicas diferentes, pero pelo menos en Brasil y muchas veces los himnos no son ningún himnario, son todos diferentes. ¿Cómo la iglesia, el CMS, ve esto? Solo para decirte de la historia del himnario. El himnario pasó por 3 correcciones grandes de doctrina y la 4ª corrección fue del Sínodo de Missouri. El Sínodo de Missouri participa y no participa. Esto es algo de las iglesias, no es algo que impuso el Sínodo de Missouri. Pero para ser usado en Estados Unidos, en el ámbito hispano, necesitan aprobarlo. ¿Sí? Entonces, de ahí, de muchos himnos y canciones, volaron, desaparecieron porque fueron colocadas como X, no puede cantar eso, con justificación. ¿En Estados Unidos? ¿O en toda la iglesia? En todas las iglesias. ¿Y cómo cuando hay una traducción del portugués, quién da el ok? Okay. Tiene que ser traducción oficial. Las traducciones se pagan, son registradas. Entonces, todos los servicios que oímos por la internet de la iglesia luterana, no importa si es en Uruguay, Argentina, Panamá, sí, deberían ser... Si están en el himnario, son No, que no están en el himnario, solamente en el servicio. Entonces, ¿cómo la iglesia ve cuando, por ejemplo, si tiene una música? No, usar unos hinos que no están en el himnario. Creo que isso, como a igreja vê isso? ¿Es permitido o no es permitido? Por exemplo, tem uma música em português. Aqui estou para cantar. Pero no está en himnario. No está en himnario. Lo que yo siento himnario. Sí, y es permitido utilizar esto si ustedes quisiesen hoy usar en el servicio. ¿Teríamos piedras para jugar en ustedes o no? Esa es la pregunta. ¿Quieres que me hable como Pastor Ted Craig? ¿Puedo decir lo que hacemos en Brasil? Sí, no, es que yo me imagino, porque existe la misma realidad en América Latina. Lo que el himnario viene o quiere hacer, porque hay un problema. Tenemos un himnario desde el año 64, que es este, y este himnario hecho con el Sínodo de Missouri y las 2 iglesias que ahora conforman ELCA, las 3 se hicieron este himnario. Este himnario es el oficial. No es tan luterano, sino que es más bien evangélico. Tienen muchos himnos de Lutero, pero tuvieron que agregarle un apéndice. El himnario terminó y tuvieron que agregarle un apéndice luterano, porque faltaban muchos himnos luteranos buenos. Y este es de uso en muchas iglesias amigas de la ISLB y de muchos. Este himnario, culto cristiano. Este himnario, Cantada del Señor, este es el que tiene la liturgia que ustedes escuchan aquí. Pero tiene otra liturgia. Tiene una traducción de Lutheran Worship, que es el oficio 2. En Brasil tenemos el oficio 1 y 2. Pero es diferente. Es diferente. Y este tiene
muchas canciones, cantos muy buenos, himnos luteranos buenos, pero este era un himnario de prueba. ¿Sí? Muchachos, allí Freddy y Celso, antes que se me mueran. Sí, pastor. El Cantado del Señor fue hecho por Editora Concordia en Estados Unidos, con un comité vasto de toda América, solo en español, y era de prueba. Imprimieron de prueba, pero quedó definitivo. Como todas las cosas que a veces se hacen en América Latina. Que es temporario, es permanente. Es permanente. Ahora, el problema es que muchas iglesias no aceptaron esto. Iglesias grandes como Argentina no aceptó. ¿Por qué? Porque faltaba, Muchos. y tiene solamente 127 himnos. Si nuestro himnario tiene 500 y... 111 tiene. Y todos cantos nuevos, himnos nuevos, entonces no lo aceptaron. Pero sí se aceptó el donde van a ir ustedes, por ejemplo, donde van a ir tú, Guatemala, este es el que se usa en Panamá, es este que se usa. Este es o que nós apresentamos uma versão do Louvor Senhor, com sempre... No, este es hijo de Lutheran Worship. Sí, no es nada con portugués. Bueno, aquí hay un himno que le robaron al portugués. ¿Verdad? ¿Portugués robaron? Sí, sí, le robaron y lo anotaron. Ese es un argentino que murió, no quiero hablar mal de él, pero yo recibí la consulta de la Editora Concordia, como es del mismo himno, y tiene diferente autor. Entonces yo consulté con la Editora Concordia de Estados Unidos y me dijeron, no, el nombre ese ya murió, no vamos a hablar mal de él. A ver si no es de la palabra. Esperen que ya... En nuestro himnario tenemos 573. 500. Aquí está. Fortalece a tu iglesia. Y es muy conocido como la iglesia. Miren, el autor argentino, Leopoldo Gross, ya murió. Y la misma letra. ¿En Brasil tiene otro autor? Claro, y es brasilero. Martinho Lutero Vaz? No. No, mas eu acho que No. são. Tiene otro autor. Nosotros cantamos una música, una canción, Se Aquela Cruz Falasse, era de mi pastor que me confirmó, casó y yo fui pastor con él en mi congregación de origen, pero ¿verdad? ahora ya murió. ¿Y quién es el autor? Porque nosotros lo tenemos ahora en el himnario y figura desconocido. Sí, pastor Luis Alberto Silveira dos Santos. Yo necesito ese dato. Sí, yo creo Wow. que yo tengo inclusive la original. ¿Verdad? Creo, tengo que porque soy amigo de soy padrino de casamiento de su hijo. Wow. Sería muy bueno eso porque Yo entiendo. lo tenemos en español, pero figura letra desconocida. En muchos lugares, porque assim, alguna persona sacó la foto y se espalhó y ¿quién es el autor? No sé. Ay. Bien, yo necesito avanzar por el horario. Y perdón, Freddy, que ustedes no falan nada en portugués. In Maxwell. No. Como Es no, otro. letra ¿Eh? Fortalece, de igreja. Sí, tengo aquí himnario. ¿verdad? Treinaram pela mãe? Sí. Seu aplicativo. Eu perdi esse aplicativo. Pode baixar de novo? Sí, sí. Es que pasó bien. Me parece que ahora se paga. ¿eh? Sí, pero sí, Porque ¿quién yo- no tenía bajado? Porque sí, ¿quién no tenía bajado? Porque yo intenté y no. Entonces me mandaron por vía izquierda, me mandaron un PDF completo. Sí. Manda para nosotros. Está siendo grabado. Perdón. Yo no puedo.
Fue otra persona que habló. ¿no? Sí, otra persona que habló. Bien, necesito terminar con voces. Este es el primer himnario luterano en español en el mundo. Un folletito así finito tenía, y es de 1927. Yo necesito que me presten atención porque esto habla de ustedes también. Y no se van a ir de aquí sin hacerse responsables de esto. 1905 es el inicio de la primera obra de El Simes en un país hispano. Antes inició en 1903 con Brasil, 1905 en Argentina, pero dependía de Brasil. Nos dependíamos de voces. Y pasan 22 años hasta que recién se edita el primer himnario. Pero tenía una particularidad ese himnario. Solo para descomprimir la situación y la relación tensa entre nosotros, 1928 se crea el distrito del Sínodo de Missouri de Argentina. Se separa con Brasil. 1928, un año después. ¿Sí? Pero todo hasta aquí es responsabilidad de los de los brasileños. Este himnario no tenía 22 años, tardó, y tenía la particularidad que era una liturgia sin Santa Cena. No tenía pastores. Claro que había muchos, pero su visión era solo los alemanes. Los alemanes, era todo en alemán, y se usaba el himnario el Gesangbuch de Walter, solo en alemán. No sabe de qué nada. Es himno de Brasil, hay varias impresiones en Brasil. Entonces, miren la visión que había, que podríamos criticar o no, pero que en Brasil se rompe por la Segunda Guerra Mundial, porque Brasil toma partido, entonces va en contra de los alemanes, y allí el alemán se prohibió. En Argentina no se prohibió, lo que se prohibieron, porque Argentina fue neutra, pero finalmente, cuando ya estaba terminando la guerra, por tanta presión que tenía, hizo favoritismo por Estados Unidos. Entonces lo que se prohibieron fueron las escuelas alemanas. Cada parroquia de la iglesia luterana tenía una escuela alemana. ¿Sí? Eso se prohibió, pero no el alemán. Entonces, hasta hoy en día, conozco 2 iglesias en Argentina que tienen sus Gottesdienst, sus cultos en alemán. Pero solo la comprensión. Hasta aquí, hasta 1927, los hispanos van en bola, ¿no? Y recién el primer himnario con Santa Cena es en 1936. 11 años después, 31 años después que comenzó la obra, es la primera liturgia con Santa Cena. En español. En español. Y algo similar ocurre en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ellos obviamente cortaron antes también con el alemán, y se impuso el Common Service de 1887, 88, me parece. No, eso no me conviene decirlo, estaba por decir algo, pero no. Entonces, la primera liturgia con Santa Cena es 31 años después. Solo piensen en lo siguiente. Me está faltando la fecha aquí. Bien, pero ese es el Gesangbuch de Walter. Es la traducción completa. Este himnario en español se llama el Offene Schule,
La confesión de pecados venía desde el púlpito. El pastor terminaba su sermón y allí desde el púlpito empezaba, mirando hacia el altar, a hacer la confesión de pecados. Esa era la práctica Después del sermón. después del sermón. No había confesión en la liturgia del Walter, no había confesión de pecados antes. Se sostenía la confesión privada. Y muchos también de los misioneros que fueron a Argentina y otras partes, y en Brasil también, tenían lo que se llamaba la anotación de la Santa Cena. Se tenían que ir a anotar el día miércoles o jueves. Y allí era donde, si había algún problema, se confesaban los pecados. Allí era. No había confesión. En vicariato, en 2005, mi pastor era un alemán de Alemania y tenía esta práctica. Wow. Las personas participaban con inscripción. Pero na práctica, no día a día, muchos digavam, pastor, voy a participar de la cena. Oh, ok. Mas eu hacía esto. Anotabas. No existe, donde ustedes van a ir, no existe eso ya. En Argentina sí existen muchas iglesias todavía. A veces lo hacen pastores, a veces no lo hacen pastores. Es simplemente un registro para saber si una persona no viene hace mucho, para ir a visitarla. Pero tienes hoy en Brasil también, pero después del culto, el culto solamente dice su nombre. Yo tenía notado que aquí no tienes. No, aquí no tienen, Sí, no nosotros hay para en las Panamá, estadísticas, no hay en Guatemala, no hay en Brasil tem Uruguay. várias estatísticas, as pessoas mesmo vão lá e assim. Solamente para estadística. No existe la estadística. Aqui, Brasil não IELB, tem essas IELB estatísticas. é uma exigência da IELB, a estatística. Tiene que Então, ter todas las ¿cuántas personas participan del servicio? ¿Cuántas personas participan de la Santa Cena? Aquí hay un registro, un libro, que lo llenan miembros, al final, donde dice de quién predicó, de qué texto, si hubo otro pastor que ayudó, cuánto fue la ofrenda y cuántos participaron, y nosotros le agregamos cuántos comulgaron, pero no había. Mas para uma estatística interna, não para a Sí, igreja no. Entonces lo que normalmente se pregunta es ¿cuántos asisten en promedio a tu iglesia? Eso es la pregunta en América Latina. No hay ni siquiera la división que también hay mucho en Argentina por familias. Cada parroquia está compuesta por 100 familias, 120 familias, ¿no? No existe dividido en familias. ¿Y por qué en la Santa Cena las personas participan muchas veces en familia? Porque el 16 lo colocamos así por el tema de la pandemia. Porque tú no vas a participar con otro que no sabes si está contaminado o no. Y como se pasa alcohol, se le pasa al borde de la copa, entonces por eso, ¿no? Sí, por familia, pero en realidad no es la práctica habitual. Sí. Pero es la práctica que hay ahora. Es así. Bien. ¡Wow! Ya estamos pasados de hora, ¿eh? Yo necesito terminar en un ratito más. 1936, es la fecha. Ahí empezó y empezaron también los programas de la hora luterana en español, que eran dictados por Estados Unidos. Y es muy interesante que hay dos iglesias que se iniciaron por la hora luterana. Una es la iglesia de Chile, que el pastor Avendaño, que fue el primer pastor chileno, él empezó a escuchar por radio. Él había estudiado en la iglesia católica,
se hizo casi sacerdote y no llegó a ordenarse, pero después se hizo presbiteriano, entonces se encontró en la iglesia luterana como el lugar, ¿no? Y la otra iglesia es una iglesia en Colombia, que ahora es de Elca, pero la iglesia en Colombia también surgió por la obra luterana, por contacto de la obra luterana, ¿no? Y son iglesias nuevas, y esto es importante entender la dimensión. Quizás donde vas tú, la iglesia en Panamá, en español, es muy reciente eso, porque antes existía todo en inglés, ¿sabes? Porque eran los americanos que estaban ocupando el canal, que tenían sus iglesias, y era todo en inglés. Entonces hablemos de 20, 30 años, 40 años. La iglesia de Guatemala creo que se inició en el año 50 y algo, 60 y algo. No, son nuevas. La iglesia en Uruguay tiene más años, tiene más de 80 años, que era independiente a principios de Argentina, después perteneció a Argentina, después producto de la crisis financiera con Argentina, se hicieron cargo de la ULBRA, pero quizás es una iglesia más histórica. Y aquí no hay más de 15 años de antigüedad, 2005, 16 años. Entonces necesitamos entender eso, la diferencia. Algo parecido sucede en portugués, pero en portugués es mucho más antes. Primero por la cantidad de personas. Las iglesias en Brasil fueron mucho más grandes. Y segundo, porque por la guerra antes cortaron con el alemán y estaba prohibido el alemán. De hecho, no sé si conocen, hay una historia, no se me va a dormir, amigo. Hay una historia, nosotros teníamos en Argentina un libro de Concordia original de 1580. No sé si escucharon esa historia, ¿no? Yo voy a alimentar entonces las especulaciones de los brasileños. Entonces, una de las historias que me contaron es que ese libro de Concordia fue protegido, ¿sí? Cuando se prohibió el idioma alemán. De hecho, sí, el último estudiante que viajó trajo muchos libros en alemán y por eso estaba preso, ¿no? Pero acusan falsamente a los argentinos de haber recibido eso como diciendo, cuídenlo, guárdenlo, que después cuando esto se abra vamos a quererlo de vuelta, ¿no? Entonces, acusan falsamente a los argentinos que se han robado el libro de Concordia. Tenemos una de las copias originales de 1580. Pero hay Única. no son como... En Brasil no hay. No hay. No. Creo No que hay. es falsamente. Falsamente, porque después revisando en actas, hay un acta donde un matrimonio de Alemania donó. Pero igual la historia podría coincidir, porque sí se recibió libros en alemán, es verdad, pero no era el libro, no estaba el libro de Concordia. Eso decimos los argentinos. Los argentinos solamente juegan en fútbol. Claro, siempre hay problemas. Peleo Maradona. Bien. Ven muchachos, ustedes que Celso, Freddy me hacen hablar mal esta gente aquí. Vamos a ir terminando, 5 minutos ya estamos, ¿sí? Solo para terminar. Esta es la realidad, miren, 1536, ¿sí? La primera liturgia, y este es el primer himnario en español en Estados Unidos, 1531. Sergio Cobas, que fue pastor luterano del Sínodo de Missouri. 1931, 5 años antes. Y ya viene con Santa Cena. Yo tengo este ejemplar, yo tengo el primer ejemplar también en español, me regalaron, y también de estos copias originales. Pero ya había otra visión en Estados Unidos, 1931, completo. Bien. Y ya viene con Santa Cena. Ahora, no es del
de Balta, sino que es el Common Service. El Common Service es las liturgias que ustedes tienen en portugués. La primera parte se hace la confesión. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto, confesemos a Dios nuestros pecados. Todo lo que está como liturgia preparatoria. Ok. 1931. Entonces, otro detalle que ustedes no lo van a poder creer. Estos son los himnarios que tenemos aquí. 1964, para los que están allá lejos. El culto cristiano, por favor, no se coman la T. Y el Cantada al Señor, 2. Y después de 30 años, si este fue provisorio, entonces estamos en un tiempo de 57 años sin hacer un himnario como la gente. Eso no pasa en Brasil. Eso pasa en Latinoamérica. En Brasil no pasa eso. ¿Cuántos himnos queda este himnario? 680. Bien. ¿Y cuándo estarás? ¿Cuándo está listo? Ahora en junio. Julio, Junio. agosto ya se está empezando a entregar. Y se empieza a distribuir. Sociedades Bíblicas de Brasil lo distribuye. ¿Sí? Solo para mostrar las influencias litúrgicas de América Latina, o en Latinoamérica, hay una influencia que yo no mencioné, todo lo que son los Volga-Gesangbuch. Los Volga-Gesangbuch eran himnarios de más de 1000 himnos. Solo eran letras, pero eran canciones, himnos, era totalmente pietista eso. Pero muchos de esos himnos son de nuestros himnos. Compartimos, ¿no? Y esto era más bien el altar familiar. Yo tengo mi bisabuela que cantaban por día 20, 30 himnos a la noche en sus devociones. Cantaban por más de una hora, ¿no? Usando ese. Después tenemos el Kirchengesangbuch de Walter, el Common Service, que este es totalmente el culto cristiano, el Common Service. Lutheran Worship, que este es el hijo. Y tenemos una herencia del Concilio Vaticano II y del Consejo Mundial de Iglesias, que son las construcciones no formales, no publicadas de iglesias nacionales o congregaciones locales. Y aquí hay un problema que tú decías, de que cada iglesia a veces tiene su propio librito. Es un problema en sí. Si supieran elegir, bueno, no hay problema, pero normalmente son influenciadas por movimientos evangélicos, por canciones y por cosas que no son de nuestra teología, ¿no? Esto ha influenciado mucho lo que se llama el movimiento de renovación litúrgica. Católico, pero que influenció en las iglesias, que en el concilio, como es el Lutheran World Federation, la Federación Luterana Mundial, en la década del 70 empezó a hablar de inculturación en el culto, y comenzó a influenciar, y esto llegó más bien en la década del 90, nuestras iglesias en América Latina, a destruir con todo el pasado, a construir cosas nuevas, y muchos perdieron realmente, se perdieron muchas iglesias, especialmente en México. La cantidad de iglesias que se perdieron, que se fueron a ECA, hay mucha historia detrás de misioneros permisivos o misioneros que le daban lo mismo eso, ¿no? Y tampoco había, quizás desde la misión estructura del Sino Missouri, no les importaba eso, es la verdad. Pero bueno, esa es la pura realidad. Y esta es influencia de LSB,
pero yo tengo después para cuando quieran, cuando esto se vaya presentando, qué es propio y qué tiene en común con el SB, porque muchas cosas no tienen. Esa influencia no es el hijo. El propósito de esto es unir a las iglesias en el servicio divino. Pastor, ¿cuál es el significado de LSB? El SB es Lutheran Service Book. Lutheran Service Book. Es este. Este influenció este. Es influencia en el sentido de, hay varias cosas. Por ejemplo, en la recuperación de los salmos, para cantar los salmos, o los salmos con antífonas, que tampoco es una costumbre antigua, pero no teníamos nosotros signarios, antífonas para cantar. La gente va diciendo una parte, el pastor dice otra, y se cantan juntos una antífona, ¿no? Cosas así. Bueno, se ha recuperado el canto del pastor también, el pastor canta, y tiene leccionario histórico y el trienal, los dos. Yo lo estoy usando, aquí era. Salmos, indicaciones para el canto, 5 opciones de servicios divinos. Uno es el cantar al Señor, pero están un poco modificados. El himnario culto cristiano, está el himnario evangélico, este es otro todavía, este cantan en Paraguay, el himnario evangélico luterano. La liturgia de Chile, la tienen que conocer, y la Deutsche Messe, pero la Deutsche Messe es basada en himnos. Es una estructura simple que está basada en himnos de Lutero. La Santa Cena cantada, Maitines, 2 opciones, ya lo conocen ustedes, las oraciones diarias de la familia, los propios, dice 660, pero son 680 en la actualidad. Catecismo menor, y es el único himnario que va a tener todos los signos de Lutero. No sé, la gente probablemente no lo va a cantar, pero por lo menos van a estar allí. No cantamos, pero menos conocemos. Claro. Y la idea es que esto sea fundamental para las casas, para la oración en las casas, para las devociones, para el canto. Ese es uno de los propósitos fundamentales de simplificar también, ¿no? Ok, aquí se cortó la transmisión, ¿eh? ¿Se cortó? ¿No? Bien. Aquí para terminar, solamente las iglesias madres del proyecto. Oh, creo que sí. Bueno, yo los veo aquí. A ver. Muchachos. No, estamos bastante saturados. Sí, están. Ok, están. Tiene que poner el micro. Están. Tengo que colocar el micrófono aquí, ¿no? ¿Y dónde está el micrófono aquí? Espérenme un poquito, muchachos. A ver. Ahora sí, ¿me escuchan? Lo tengo apagado esto. Sí, lo estábamos escuchando, pastor. Mira. No. Ahí está. Las iglesias madres son la iglesia de Chile, la iglesia de Argentina y la iglesia de Paraguay, y ahora se han sumado todas las iglesias de América Latina, todas. Esta se llama, es una asociación, Lutheran Heritage Foundation, es la de la Biblia, es la que han repartido todo en América Latina y en todos los continentes han repartido. Es realmente poderosa. Y esta edición, es el Mary John Foundation, esos son los que sostienen en la mayoría del mundo a Lutheran Hour Ministry, en lo que es la obra luterana. Y donaciones de cada miembro, el costo aproximadamente es de $10. Esto, como decía también, esta sociedad bíblica de Brasil. ¿Quién más? Me están faltando varios, me están faltando 5. Pero bueno, básicamente estos son los más importantes. La sociedad bíblica de Brasil a ellos se les paga. Por eso figuran dentro del que
colocan recursos. Pero ellos colocan toda su logística en América Latina, porque todas las Biblias en español vienen de Brasil. Todas se hacen en Brasil. Todas. Sociedad Bíblica, donde fue impreso o fue impreso en Tailandia, porque también imprimen en Tailandia, o fue impreso en Brasil. Bueno, realmente los aportes son importantes. Y está hecho por, estos son los más destacados, pero hay gente de Canadá, de Estados Unidos, de aquí de Dominicana, de Panamá, de Chile, de Paraguay, de Argentina, que componen por eso seminario para todas las iglesias. Bien, preguntas muchachos, ya estamos con esto. Ya estamos pasando ahora. Yo tengo reunión. ¿Puedes compartir con nosotros? Sí, por supuesto. Gracias por... Podríamos hablar mucho de las comparaciones con Brasil, para que ustedes tengan una dimensión, porque el brasilero, su mundo es tan grande adentro que no tiene dimensión de lo que sucede afuera, porque su mundo es muy grande. Ya es una realidad Brasil muy inmensa para conocer todo. Para las iglesias hispanas, más grande es la de Argentina, como la de Argentina, con 25.000 miembros. Después de ahí está Paraguay, 4.000. Y después de ahí hablemos México, 3.000, quizá Guatemala, y todo ahí para abajo. En realidad son muy pequeños. Conocemos todos, absolutamente todos. Y en mi caso, que tuve la oportunidad de viajar para dar cursos, conozco todos los pastores. Y es diferente de ustedes, es muy diferente. En total hablamos de 190 pastores en América Latina. Y en Brasil, solo en Brasil hay más de 1.000, ¿no? Claro. Sí, contando castellano. Yo sé que son 800. Pero para que ustedes entiendan la diferencia. La diferencia entre la editora Concordia de Brasil, en Argentina antes había una editora ya no más, la editora era de Estados Unidos, entonces por eso se creó PDA, trabaja la esposa, que es para producir literatura porque son muy costosas. Y cuanto menos personas, más costos. Así es. Es muy mejor hacer para 10.000 personas do que para 50. Absolutamente. Bien. Celso, ¿te dormiste? ¿No? ¿Y Freddy? ¿Tienen voz? ¿Ustedes hablan? ¿Saben hablar? Un poco a veces. Sí, pastor. Estamos ¿Ahora? vivos todavía. Ok, ahora sí. Ahora Sí, los dos ya saben. Bien, muchachos, hasta aquí llegamos. Gracias por el tiempo. Bien, gracias a ustedes. Y yo sé que ya están cansados en la última semana. tenemos otra fase. No, pero yo sé que están cansados. Ya. Quieren voltar para casa. Eso sí. ¿Qué casa? Pero no tenemos para casa. Nos vemos, muchachos. Desean Hasta luego, pastor. que estén bien, ¿eh? Yo Aquí vamos.